Ya estamos en contacto con el doctor Carlos Verbara, que es el director general del segundo y tercer nivel de atención. Doctor, buenas noches. Gonzalo Schmidt de Día a Día lo saluda. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Muchas gracias por atendernos. Su cargo sería como el director de hospitales y centros de salud, ¿no? Segundo y tercer nivel corresponde a niveles de grandes hospitales y hospitales Ah, zonales de la provincia. Primer nivel, que serían los centros de salud, más de 360 centros de salud en toda la provincia, coordina el doctor Lautaro Torriani, que es el director del primer nivel de atención. perfecto, ahí quedó clarísimo. Muchísimas gracias por esta aclaración. Bueno, en primer lugar queríamos conocer cómo está la situación actual en la provincia. Tengo entendido que de alguna forma los contagios se trasladaron un poco de lo que era la costa del Paraná a la costa del Uruguay, especialmente en la zona de Concordia, ¿puede ser? Sí, sí, lo que se ha visto, así como se vio en un principio el derrame de casos de grandes conglomerados poblacionales, como fue la capital de nuestro país, provincia de Buenos Aires, al resto de las provincias, en la mayoría de las provincias está sucediendo un corrimiento similar de las ciudades capitales o las ciudades de gran tránsito de personas o de transporte hacia localidades quizá más pequeñas con menor movilidad. Parecería ser que es el proceso de transporte que generamos nosotros en nuestro cuerpo del coronavirus en los conglomerados poblacionales. Ujú. Por ahí cuando repasábamos al principio la cantidad de casos en cada uno de los lugares de la provincia, uno siempre destacaba, ¿no? Concordia, que se mantenía un caso por día, 4 casos, pero bueno, uno siempre decía seguramente en algún momento le va a tocar lamentablemente a Concordia también. Bueno, ahora justamente están viviendo por ahí un aumento de los casos. Pero me imagino, doctor, que aquí en esta parte de la provincia tampoco podemos relajarnos, ¿no? Porque hay una baja de casos. ¿Hay algún tipo de preocupación por lo que viene? Sí, claro que sí. Claro que sí, por varios factores que vos bien lo mencionaste. Primero, el corrimiento que está aconteciendo hacia la costa del Uruguay, principalmente Concepción del Uruguay. Hoy es una de las localidades que más nos preocupa. Como vos bien mencionabas, Concordia, Gualeguaychú no deja de estar dentro del radar de nuestra preocupación, porque junto con Paraná son las localidades que mantienen una transmisión comunitaria sostenida, que si bien en los casos diarios podemos ver una leve disminución, en el total de casos y el total de casos activos con capacidad contagiante se mantiene en un número que mantiene la pandemia activa en nuestra región. Por lo tanto, claramente la población debe entender que las medidas de protección, prevención y cuidado se deben mantener tal cual como al principio de la pandemia o en los momentos en los cuales los números eran más alarmantes. Ujú. Uno por ahí, ¿no? Cuando anda caminando en cualquier lugar, uno nota que la gente ya es como que en muchos casos, no todos, pero se dejó de usar el barbijo, el tema del distanciamiento. Imagino que eso ustedes también lo observan y si bien por ahí se advierte siempre, es como que cuesta, pero no es algo que pasa solamente aquí en Paraná o en la provincia de Entre Ríos. Uno hablando con otras personas pasa en todo el país y en todo el mundo, podemos decir, de que hay como un cierto cansancio también de la gente, lamentablemente. Sí, claramente, y también con cierta lógica podríamos comprender que la gente pueda cansarse de esos métodos de protección y prevención. Por otro lado, es difícil de entender porque los casos fatales se han dado en nuestra provincia, quien más, quien menos, hemos perdido un ser querido, cercano por esta enfermedad, por lo tanto sabemos que es verdaderamente grave y seria. Y por otro lado, también tenemos que seguir prestando atención al diario del lunes, así como hubo una relajación en lo que respecta a las medidas de protección y de distanciamiento social en Europa, hoy están padeciendo claramente una tercera ola catastrófica. Por lo tanto, con esa información tenemos que ser inteligentes y también poder reforzar nuestras medidas de prevención y de protección para no padecer ese mismo resultado que categóricamente va a ser idéntico si nos comportamos de esa misma manera.
Por supuesto. Además, si uno mira hacia atrás, uno tiende a creer de que ya tanto tiempo más en pandemia no vamos a estar, ¿no? Ya estuvimos casi todo el año. Uno piensa si llega la vacuna, comienza a vacunarse personal de personas de riesgo, personal de salud, entre otros, ya va a disminuir esto. O sea que no vamos a estar seguramente, creo, un año más así. Por eso es como que un último esfuercito más para llegar a la meta sería. Por supuesto, por supuesto. Y ese último esfuerzo en esta última etapa la tenemos que hacer por las personas más vulnerables, que son nuestros mayores, las personas que padecen patología comórbida, por todos nuestros trabajadores de la salud que vienen con un desgaste enorme durante el trabajo de todo este año. Pero sepamos que la pandemia no va a respetar las fechas cronológicas que nosotros desearíamos. Desearíamos que termine el año y que termine la pandemia, pero esto no va a ser así. Desearíamos que el tiempo cálido no sea favorecedor de la transmisión del virus, pero esto no es así. El tiempo cálido nos conlleva quizá que nos acerquemos más, perdamos el distanciamiento, el uso del tapaboca, tapanariz nos puede molestar un poco más por el calor y la humedad en nuestra zona, pero si bajamos esos métodos de protección, lo único que vamos a hacer es favorecer la progresión del virus. Ujú. Como vos bien decís, la vacuna está cerca, la provincia de Entre Ríos se está preparando con una ingeniería muy, muy particular y de avanzada para poder dar cuenta de la efectividad del plan de vacunación, pero esto va a llevar meses y durante esos meses debemos seguir cuidándonos. Por supuesto, esto es importante aclararlo, doctor, no es que en enero llega la vacuna al país o fin de diciembre y ya automáticamente va a comenzar la vacunación en todas las provincias y todo el personal de riesgo se va a poder vacunar, sino que esto es algo progresivo, es algo, me imagino, el tema del traslado es algo muy complejo, muy complicado, la logística, por eso si bien se está preparando todo, demora su tiempo y no hay una fecha precisa todavía, me imagino, ¿no? No, todavía no tenemos una fecha precisa, si bien hemos estado en comunicación en el Consejo Federal de Salud esta semana, a principio de semana, con el Ministerio de Salud de la Nación y el resto de los ministerios provinciales para hablar de justamente la estrategia de vacunación. La fecha clave va a ser con la llegada de las vacunas y la distribución federal equitativa que se va a dar, pero va a ser un plan de vacunación muy, muy complejo que incluso lleva la aplicación de 2 dosis con una distancia de alrededor de 28 días entre la primera y la segunda dosis para comenzar a generar inmunidad. Y nosotros todavía estamos en un número promedio en el cual estamos detectando alrededor de 200 casos de coronavirus por día en el promedio en lo que va de la semana 51. Por lo tanto, el rigor del cuidado sigue siendo crítico y no podemos descansar a merced del plan de vacunación próximo. Por supuesto. Doctor, y desde su experiencia, ¿qué le diría a aquellas personas que por ahí tienen temor de vacunarse, que no confían en la vacuna? Por ahí también tiene mucho que ver con cosas que escuchan en los medios de comunicación. ¿Tiene algún mensaje, algunas palabras para esas personas? Por ahí para llevar cierta tranquilidad también. Bueno, principalmente que como país y nuestro Ministerio de Salud de la Nación y provincial tiene una enorme experiencia en planes de vacunación. Como país somos uno de los países de la región con los planes de vacunación obligatoria más completos en oferta pública y equitativa. Eso nos ha llevado a desarrollar vacunas propias y a tener laboratorios y científicos que comprueban la efectividad de vacunas que a veces son importadas. La vacuna de coronavirus ha pasado por los mismos filtros y tamices de evaluación y prueba y han dado todas las marcas que van avanzando en cada una de las etapas una efectividad sorprendente con bajísimo nivel de efectos colaterales que son comunes a cualquier tratamiento biológico que se ofrezca hoy por hoy. Por lo tanto, saber que la vacuna que se proponga en nuestro país y en el resto del mundo como preventiva para padecer el coronavirus va a haber pasado por todos esos filtros y tenemos una garantía de que va a tener efectividad y no va a tener dificultades para la salud. Ujú, bien, y ahora justamente estamos en víspera de las tradicionales fiestas de fin de año, como todos sabemos, siempre uno se acostumbra a la gente a juntarse, encuentros entre amigos, entre familias. ¿Qué es lo que deberíamos hacer o no deberíamos hacer por estos días? O sea, ¿cómo evitamos de que se reproduzca la cantidad de contagios?
Bueno, con las medidas que hemos repetido permanentemente: distanciamiento social, lavado de manos, uso de tapabocas, tapanariz y reducir al mínimo el número de participantes en nuestras reuniones familiares y sociales, en cantidad de actores participantes como en cantidad de reuniones. Entendemos lógicamente que a esta altura del año se pueden promover instancias de despedidas grupales, de equipos de trabajo, de amistades, reuniones familiares previas a las fiestas, durante las fiestas, posteriores a las fiestas. Es una cultura Mm, muy arraigada en nuestro país. Pero esta es una coyuntura para hacer un esfuerzo enorme y poder sociabilizar a través de las redes, a través de los contactos remotos, y que las reuniones familiares se den en el marco de la menor cantidad de integrantes posibles, en espacios abiertos, mm. usando el tapabocas. Y si vamos a asistir a una actividad con esas características, en donde va a haber personas integrantes de la familia vulnerables, porque va a haber mayores de 60 años, uno como individuo procurar una conducta de restricción y aislamiento durante las 2 semanas previas. Claro. Eso es lo que nos permite llegar a esa fecha con la menor posibilidad de portar el virus durante esos días y ser contagiados. O sea que esta semana, ya hoy, deberíamos estar comenzando con esto, ¿no? De salir lo menos posible o encontrarnos con la menor cantidad de personas. Sí, sí, deberíamos estar teniendo esa conducta para poder reunirnos en ese espacio con aquellas personas que puedan padecer de manera grave la enfermedad. Ujú. Las reuniones sociales han sido, desde el principio de la pandemia, aquellos momentos en donde el coronavirus pudo prender y reproducirse en organismos que han estado presentes en esas reuniones. Por lo tanto, claramente es lo que tenemos que evitar. Por supuesto. ¿Y hay por ahí un máximo sugerido de cuántas personas se pueden encontrar, reunir? Me imagino que esto depende mucho si es un espacio abierto, cerrado, y también el tamaño y la ventilación de ese lugar. Sí, por supuesto, son todas variables que entran en juego. El número sugerido es un número estipulado de 10 Mm. aproximadamente, pero es fundamental lo que vos acabas de mencionar: que el espacio sea un espacio abierto, al aire libre, que la cantidad de horas que compartamos no sean esas cantidad de horas con las cuales disfrutábamos en otros tiempos, sino que sea la mínima posible. Usar el tapabocas, si bien uno puede llegar a estar comiendo o tomando alguna bebida, mientras esté comunicándose y dialogando en torno a la mesa, que lo haga con la protección necesaria. Y por supuesto, si hay alguna persona que tiene algunas líneas de fiebre o tiene alguna dificultad respiratoria o en el olfato, en el gusto, los síntomas característicos del coronavirus, dar la voz de alerta y no concurrir a esas Ujú. actividades. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. Si no hablamos nuevamente, felicidades y que el nuevo año venga básicamente con mucha salud. Ha sido un año muy particular y ustedes también han tenido un trabajo que seguramente en la previa no, que es como que nadie se imaginó esto. Así que gracias siempre, por estar siempre a disposición, respondiendo las preguntas. Es algo muy importante y muchas felicidades. Gonzalo, muchísimas gracias a vos por transmitir la información que nosotros consideramos que es necesaria que le llegue a nuestra gente, y sin lugar a dudas